Buenas noches, mi nombre es Jesús Martínez y yo les voy a poner la tercera parte de los términos relacionados con la automatización. Comencemos. Términos relacionados con la energía. ¿Qué son? Los términos relacionados con la energía se refieren a las palabras, valores y unidades que se utilizan en el ámbito de la industria para poder determinar las fuentes de energía que utilizan las máquinas y dispositivos. Existen varias fuentes de energía que pueden utilizar, ya sea aire a presión o el de energía eléctrica. El término de aire a presión a los elementos neumáticos como bombas, válvulas, controladores, etc. se les suministra aire a presión. El término que se utiliza para este es PSI. Suministro de voltaje. A los elementos eléctricos y electrónicos se les suministra una corriente eléctrica y que se utiliza en términos de voltaje. Normalmente estas tienen unos estándares de voltaje que pueden utilizar. 117 volts más o menos al 10% a 60 Hz de frecuencia y a 24 volts de corriente directa más o menos 10%. Siguiente. Términos relacionados con la operación. ¿Qué son los términos relacionados con la operación? Los términos relacionados con la operación son las capacidades que tiene una máquina para poder soportar en un ámbito de trabajo, ya dependiendo de presión, humedad y temperatura. Los elementos electrónicos, como los dispositivos que ya sean transistores, capacitores, resistencia, etc., normalmente vienen con un datasheet, que esto demuestra la cantidad y los rangos de operación que utilizan. Ya puede ser la corriente máxima y mínima que utilizan, el voltaje que trabajan, la temperatura a la que trabajan, entre otros. Siguiente. Unidades de medición. Alrededor del mundo se utilizan unidades de medición para poder clasificar magnitudes. Es decir, por ejemplo, si hablamos de términos de peso, se utiliza kilogramos, pero eso no se utiliza en todas partes del mundo. Hay países que utilizan las libras, o si hablamos de términos de temperatura, hay países que utilizan los grados Celsius y otros países que utilizan los grados Kelvin. Los sistemas de unidades de medición son sistemas que nos ayudan a determinar estas magnitudes. Existe el sistema internacional, el sistema inglés, sistema métrico decimal y el sistema sexagesimal de unidades. Siguiente. Unidad del sistema internacional. El sistema de unidades internacional es el sistema utilizado a la mayoría de los países alrededor del mundo. Este sistema fue creado a partir de un convenio que hicieron una gran cantidad de países para poder manejar las mismas medidas y unidades. El sistema tiene las medidas que utilizan son para la longitud utiliza metros, masa utiliza kilogramos, tiempo segundos, corriente eléctrica amperes, temperatura Kelvin, ángulo plano radianes, ángulo sólido Sterien y luminosidad candela. Los prefijos. Los prefijos son multiplicadores que se utilizan para facilitar las medidas y magnitudes en los sistemas de unidades. Por ejemplo, si tenemos un cálculo que es demasiado grande, podemos utilizar un prefijo métrico para poder disminuirlo. Por ejemplo, si tenemos 3000 metros, podemos utilizar 3 kilómetros para poder utilizar un número más pequeño. El prefijo de este caso sería el kilo. Aquí tenemos los prefijos métricos que pueden utilizar: el tera, el giga, el mega, el kilo, el mil, micro, nano y pico. Siguiente. Sistema de unidades en inglés. Las unidades en inglés solo son utilizadas en los países como Estados Unidos, Liberia y Myanmar. El sistema de unidades en inglés es utilizado normalmente en Estados Unidos para el ámbito de la industria. Es un sistema que es muy poco usado, pero es bastante útil. Las unidades que maneja el sistema inglés son: en la longitud utiliza pie, en la masa libras, en el tiempo segundo, en el área utiliza también pie, volumen también pie pero al cubo, la velocidad pies por segundo, aceleración pies sobre segundos al cuadrado, en la fuerza utiliza las libras, en el trabajo utiliza la energía, las libras sobre pie, y en la presión utiliza la libra sobre pie al cuadrado. Siguiente. Relación de la masa y el peso. Existe una relación de la masa y el peso en los sistemas de unidades. Esto es un poco complejo, ya que en los sistemas de unidades, inglés y sistema internacional, la masa y el peso no son el mismo valor. Por ejemplo, en el sistema inglés, cuando se quiere hablar sobre la masa de una persona, se utiliza libra. Pero cuando se quiere hablar del peso, que es la fuerza que este cuerpo atrae sobre la Tierra, también se utiliza libra. Por lo tanto, la masa de la persona y la fuerza serían lo mismo. Pero en el sistema internacional no pasa eso. En el sistema internacional la masa se mide en kilogramos y la fuerza, que es el peso, que es la fuerza que tiene la persona que la trae a la Tierra, se mide en newtons. Si nosotros queremos saber el peso que realmente tiene esta persona, se tiene que hacer una transformación.
La calibración. La calibración es un proceso que se le realiza a las máquinas y a los dispositivos para poder disminuir el rango de errores que ellos tienen a la hora de medir una magnitud o medir un valor. Por ejemplo, si tenemos un peso, este peso siempre va a tener un rango de error, pero la calibración hace que este rango sea muy pequeño. Siguiente, los estándares. Los estándares de medición son valores conocidos, precisos y generados. Estos estándares son creados para poder manejar una precisión en las máquinas de manera eficiente. Por ejemplo, podemos utilizar máquinas que se saben que tienen una precisión muy exacta para poder crear estándares. Si yo tengo una máquina que da una 3 psi de presión de aire exactamente, lo podemos utilizar como un estándar para saber una máquina que mida presión que dé un valor muy acercado. Laboratorios de calibración. Los laboratorios de calibración son secciones que se hacen en las industrias para poder calibrar sus máquinas. Hacer un laboratorio de calibración es una manera efectiva para mantener las máquinas calibradas. Esto se puede crear en una industria, pero no se puede crear así por así. Crear un laboratorio de calibración tiene bastantes procesos, como los estándares que te tienen que manejar se tienen que dar por el cuerpo o ente que maneja los estándares y calibración en el país. Por ejemplo, en Estados Unidos es la Oficina Nacional de Estándares, la NBS. Y todos los estándares que estos utilizan tienen que ser supervisados y verificados constantemente por este ente. Estándares del laboratorio. Los estándares de los laboratorios también se pueden manejar y ellos pueden crear sus propios estándares, pero estos tienen que ser vigilados por el ente que maneja la precisión y los estándares en el país. Estos estándares normalmente son utilizados para calibrar las máquinas, ya que en una industria que tenga bastante producción, si una máquina no está lo suficientemente calibrada, puede perjudicar la producción y la calidad de los productos que está. Certificado y registro de calibración. El certificado de calibración es un sello que se le hace a las máquinas cuando éstas se calibran. Esto se da en un laboratorio de calibración. Normalmente en los países existen laboratorios de calibración que son verificados por el ente que se encarga de los estándares y calibración en el país. Uno normalmente lleva las máquinas a esos laboratorios para que ellos te coloquen un sello de que la máquina está calibrada correctamente. El sello te dice la fecha en la que la máquina fue calibrada y la próxima fecha que tiene que ser calibrada. Ellos ponen el sello de cierta manera de que no puedes abrir la máquina ni tocarla ni modificarla sin que el sello se rompa. Por lo tanto, si el sello está roto significa que la máquina puede correr riesgo de que no esté calibrada. El registro de calibración es un registro que llevan los laboratorios de calibración para poder llevar el control de la máquina, saber en qué fecha la máquina fue calibrada y cuándo va a ser la próxima calibración de la máquina. Por último vamos a hacer la pregunta. La pregunta dice ¿cuáles son las causas de un error en la repetibilidad y la reproducibilidad? Normalmente los errores que ocurren en estos dos factores son dependiendo de la forma, posición y acabado y la superficie y consistencia de la muestra. Cuando uno tiende a hacer una medida sobre una muestra, la superficie y masa de puede perjudicar al momento de hacer varias mediciones, la repetibilidad y la reproducibilidad. La calidad y clase del montaje. Dependiendo del montaje y la calidad que se hace sobre el elemento que va a medir la muestra, puede perjudicar en el error de la repetibilidad. Y reparación, montaje y falla del equipo de dispositivo en la calidad, mantenimiento y eficiente. Si se hace un mantenimiento eficiente al dispositivo que vaya a hacer la medición, puede ocasionar un error. Eso fue todo, muchas gracias.